En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Me quedé con el bebé de mi cuñada cuando huyó. Su regreso expuso la verdad más cruel. Soy una mujer de 32 años y me encuentro en una situación que nunca imaginé enfrentar. Durante los últimos 5 años, mi esposo y yo hemos estado criando a Abby, la hija de mi cuñada, como si fuera nuestra propia hija, junto con nuestros otros hijos. La situación se ha vuelto tensa porque recientemente, Riley, mi cuñada de 25 años, ha regresado a nuestras vidas con una demanda inesperada. Quiere recuperar la custodia de Abby para completar su familia. Lo más frustrante es que ella misma fue quien renunció voluntariamente a sus responsabilidades maternales hace años, y ahora que me niego a acceder a su petición, está causando un conflicto familiar que me ha llevado a cuestionar mi propia posición en este asunto. Esta compleja situación comenzó hace 5 años. Riley quedó embarazada durante una relación casual, y aunque decidió continuar con el embarazo, el padre del bebé optó por desaparecer de la escena. En ese momento, mi esposo y yo manteníamos una relación distante con Riley, por lo que no estuvimos muy involucrados durante su embarazo. La verdadera sorpresa llegó aproximadamente 2 semanas después del nacimiento de la pequeña, cuando mi suegra apareció sin previo aviso en nuestra puerta. Con voz suplicante me pidió que cuidara temporalmente del bebé, explicando que Riley necesitaba retomar sus estudios universitarios, ya que había tenido que interrumpirlos a los 20 años debido al embarazo. Me aseguró que solo necesitaban tiempo para buscar un apartamento cerca del campus universitario y que volverían en cuestión de días. Enfatizó que yo era su única opción confiable para el cuidado del bebé. En ese momento mi esposo y yo ya éramos padres de un pequeño y siempre hemos sentido un profundo amor por los niños. Aceptamos el acuerdo temporal, creyendo ingenuamente que solo se trataría de unos días de ayuda familiar. Sin embargo, lo que siguió fue un silencio desconcertante de casi 2 meses. Durante ese tiempo, intentamos incansablemente establecer contacto. Llamadas, mensajes, incluso tratamos de comunicarnos a través de conocidos comunes, pero fue como si la tierra se los hubiera tragado. Cuando finalmente mi suegra reapareció, la revelación fue impactante. Riley había decidido renunciar completamente a su maternidad, esperando que nosotros nos hiciéramos cargo permanentemente de la crianza de su hija. Nos explicó que Riley había abandonado el país y que esos 2 meses los habían dedicado a hacer arreglos para que ella pudiera llevar un estilo de vida libre, según sus palabras. Aparentemente, había llegado a la conclusión tardía de que la maternidad no encajaba con sus planes de vida. La noticia nos dejó completamente atónitos y furiosos. En ese momento de nuestras vidas, no teníamos contemplado expandir nuestra familia, pues ya teníamos las manos llenas con nuestro hijo de 2 años. La idea de asumir la responsabilidad de otro bebé nos parecía abrumadora, sin mencionar lo éticamente cuestionable de toda la situación. Mi suegra intentó justificarse diciendo que ella misma habría adoptado a su nieta, pero que su viudez reciente y su edad avanzada se lo impedían, además de las consideraciones económicas. Mi esposo vio a través de estas excusas y tomó la decisión de cortar lazos con su madre en ese momento. Sin embargo, después de una profunda reflexión y largas conversaciones, decidimos acoger a nuestra sobrina y criarla como nuestra propia hija. Cortamos todo contacto con Riley y, dado que había abandonado efectivamente a su hija, consultamos con un abogado sobre el proceso de adopción legal. El camino no fue fácil, requirió más de 1 año de trámites y una montaña de documentación, pero finalmente logramos adoptar legalmente a Abby después de que los derechos parentales de Riley fueran revocados por abandono. Desde entonces Abby ha sido una parte integral e indiscutible de nuestra familia. 2 años atrás, nuestra familia creció aún más con la llegada de nuestra segunda hija biológica. A pesar de los desafíos financieros que implica criar a 3 niños, cada sacrificio ha valido la pena para mantener a nuestra familia unida y feliz. Y ahora, después de todo este tiempo y esfuerzo, Riley cree que tiene el derecho de reclamar a su bebé como si fuera un objeto prestado. Hace aproximadamente 2 semanas, Riley apareció en nuestra puerta junto a su nuevo prometido. Con una actitud sorprendentemente casual, nos informó sobre sus planes de matrimonio y su decisión de no tener más hijos, expresando su deseo de recuperar a Abby. Su actitud me dejó helada. Trataba a Abby como si fuera un objeto prestado y no una niña real con sentimientos y vínculos emocionales. Sin decir palabra, me dirigí a buscar los documentos de adopción, se los mostré y procedí a cerrar la puerta. Ella continuó gritando desde el exterior,
pero yo ya había hecho lo que había estado conteniendo durante años. Afortunadamente, mi esposo estaba fuera con los niños en ese momento, evitándoles presenciar esta desagradable escena. Cuando ella persistió con sus gritos desde el otro lado de la puerta, le advertí que llamaría a la policía si no se retiraba, lo cual finalmente la hizo marcharse. Ingenuamente, pensé que ese sería el final del asunto, dado que la adopción legal me otorgaba todos los derechos parentales sobre Abby. Sin embargo, Riley ha optado por presentarse como víctima, intentando pintarnos a mi esposo y a mí como los villanos de la historia, y sorprendentemente, varios miembros de la familia están cayendo en su narrativa. Ese mismo día, cuando mi esposo regresó con los niños, le relaté todo lo sucedido y acordamos no permitir que esta situación afectara nuestra paz familiar. Sin embargo, la realidad ha resultado ser más complicada, ya que prácticamente cada miembro de su familia nos está acusando de actuar incorrectamente, sugiriendo que no tenemos derecho a separar a una madre de su hija simplemente por nuestro apego a Abby. Me resulta imposible hacerles entender que mi vínculo con Abby va mucho más allá de un simple apego. El amor que siento por ella es idéntico al que siento por mis otros hijos, porque soy su madre en todos los aspectos que realmente importan, independientemente de la conexión biológica. Mi esposo comparte exactamente los mismos sentimientos. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener nuestra posición, la situación se ha vuelto más difícil debido a que incluso mi suegra, la misma persona que nos dejó a Abby años atrás explicándonos la situación, ahora se ha puesto del lado de Riley y sostiene que deberíamos devolver a Abby a su madre biológica. Aunque su postura puede explicarse por el resentimiento que guarda hacia nosotros, ya que cortamos contacto con ella hace 5 años debido a su papel poco ético en todo este asunto, la reacción del resto de la familia nos resulta incomprensible. La situación se intensificó la semana pasada, cuando Riley publicó su versión de los hechos en Facebook. En su publicación, presentaba una narrativa manipuladora donde se describía a sí misma como una joven que cometió un error hace 5 años al abandonar a su hija, pero que ahora que desea rectificar ese error, nosotros injustamente le impedimos hacerlo. El tono emotivo de su publicación logró convencer a muchas personas de su papel de víctima, y desde entonces, la familia de mi esposo no ha cesado en sus ataques, llamándonos crueles y acusándonos de estar destruyendo la vida de Abby. La presión ha llegado a tal punto que hemos comenzado a dudar de nosotros mismos, y por momentos siento que estoy perdiendo la cordura. Aunque sé que legalmente ella no puede hacer nada, lo cual probablemente explica por qué ha optado por atacarnos de esta manera, la situación está resultando emocionalmente agotadora. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Soy la villana por negarme a entregar a mi hija adoptiva a mi cuñada después de criarla durante 5 años? Edición. Comparto aquí la publicación de Facebook para que puedan ver exactamente de lo que hablo. Hola a todos, soy Riley, y hoy necesito compartir algo verdaderamente importante. Se trata de mi hija. Comprendo que muchos de ustedes probablemente ni siquiera sabían de su existencia y reconozco que eso es parcialmente mi responsabilidad. Dejé a mi pequeña aquí cuando decidí alejarme de mi vida anterior hace 5 años. En ese momento, sentía la necesidad de liberarme de todas las expectativas que la sociedad había puesto sobre mí. Buscaba iniciar una nueva vida y, en cierto modo, lo he conseguido. He encontrado a un hombre extraordinario. Jacob me ama como nadie lo ha hecho antes y pronto será mi esposo. Cuando le revelé la existencia de mi hija, demostró una increíble comprensión y disposición para aceptarla, reconociendo que ella sería la pieza final para completar nuestra familia. Por eso me acerqué a mi cuñada Michelle, quien ha estado a cargo de mi hija durante estos últimos 5 años. Desafortunadamente, ella ha aprovechado esta situación para apropiarse de mi hija, negándose rotundamente a permitir que la recupere. Me encuentro en una posición de total impotencia, ya que ella ha conseguido la custodia legal de mi hija y aparentemente no hay recursos legales a mi disposición. Por eso recurro a todos ustedes. Necesito todo el apoyo y ayuda posible para lograr que mi bebé regrese a casa. Reconozco que fue un error de mi parte confiar en ella inicialmente, pero sinceramente jamás imaginé que algo así pudiera suceder. Mi expectativa era que ella simplemente cuidaría de mi bebé durante mi ausencia, y que cuando me sintiera preparada, podría retomar mi rol como madre. Sin embargo, esa oportunidad me ha sido arrebatada, y no encuentro palabras para expresar el profundo dolor que esto me causa.
Por favor, les pido su apoyo en estos momentos. No pueden imaginar cuánto significaría para mí. Muchas gracias. Ayúdenme a traer a mi bebé de vuelta a casa. Actualización 1. Quiero agradecer sinceramente a todos los que respondieron a mi publicación inicial. Me encontraba en una espiral de dudas y preocupaciones excesivas sobre toda esta situación. Sin embargo, después de leer sus comentarios, he logrado ver con claridad lo absurdo que era darle tanta importancia a las opiniones de estas personas. Resulta evidente que hay problemas profundos en la familia de mi esposo y fue ingenuo de nuestra parte preocuparnos por sus juicios. Los hechos son irrefutables. Mi cuñada abandonó voluntariamente a su bebé, lo que nos llevó a adoptar legalmente a Abby. Si ella hubiera mostrado el más mínimo interés en mantener algún vínculo con su hija, el proceso de adopción probablemente ni siquiera habría sido posible. Riley ha demostrado ser extremadamente manipuladora, eligiendo cuidadosamente sus palabras para conseguir el apoyo de los miembros de la familia. Pero independientemente de cómo intente distorsionar y retorcer la verdad a su favor, nosotros conocemos la realidad de los hechos. Inicialmente, nuestra estrategia fue bloquear a quienes nos enviaban mensajes negativos, pero cuando la situación se volvió abrumadora, comenzamos a dudar de nosotros mismos y pausamos esta táctica. Ahora hemos retomado el bloqueo de contactos y, como medida preventiva, hemos consultado con nuestro abogado. Si ella continúa generando drama, procederemos con una demanda por difamación. Por el momento, estamos dejando pasar la situación porque, honestamente, las opiniones de estos miembros problemáticos de la familia de mi esposo no tienen relevancia real en nuestras vidas. Sin embargo, si decide hacer esto público, nos veremos obligados a tomar acciones legales serias contra ella. Es verdaderamente desconcertante que algo así esté sucediendo y que la gente esté tomando su partido, pero supongo que hemos visto cosas más extrañas. Actualización 2. Ha transcurrido una semana desde mi última actualización y hace 2 días, por razones que desconozco, Riley decidió presentarse nuevamente en nuestra casa. Mi esposo y los niños estaban en casa, así que ni siquiera consideré abrir la puerta. En cuanto la identifiqué a través de la mirilla, le exigí que se marchara, sosteniendo mi teléfono visiblemente preparada para llamar a la policía si se negaba. Hasta ese momento, habíamos mantenido bloqueados a todos los familiares que nos habían estado acosando con mensajes pro-Riley, incluida ella misma, en todas las plataformas posibles para evitar cualquier contacto. Vivíamos en una apacible ignorancia sobre sus acciones, siguiendo el dicho de que la ignorancia es felicidad. Supongo que esto la motivó a presentarse en persona. Cuando le pedí que se marchara, su voz cambió dramáticamente, suplicando que solo quería ver a Abby una vez. Argumentó que, siendo su madre biológica, si no podía recuperarla, al menos merecía ver cómo lucía ahora. Su voz temblaba como si estuviera al borde del llanto, pero me mantuve firme. Le recordé que había perdido ese privilegio cuando eligió abandonarla por su estilo de vida libre. Además, después de toda la campaña de difamación en línea y de incitar a su familia contra nosotros, había perdido incluso el derecho a dirigirnos la palabra. Le di una última advertencia para que se retirara, pero en lugar de hacerlo, comenzó a suplicar. Sin ceder ante sus ruegos, informé a mi esposo de la situación, quien prudentemente llevó a los niños a la guardería mientras yo me encargaba de llamar a la policía. Nuestra principal preocupación era mantener a los niños ajenos a todo este drama, así que mi esposo los mantuvo entretenidos mientras yo gestionaba la situación con las autoridades. Sorprendentemente, cuando la policía llegó, ella se retiró pacíficamente sin causar escándalo, lo cual resultó sospechoso considerando su comportamiento previo. Durante la espera de la policía, había continuado rogando que le permitiera ver a su hija, prometiendo que nunca más nos molestaría si le concedíamos ese único encuentro con Abby. Después del incidente, mi esposo y yo mantuvimos una seria conversación, reconociendo que no podíamos impedir físicamente que se presentara en nuestra casa. Si bien podíamos solicitar una orden de restricción, esto solo proporcionaría una protección legal, no una garantía absoluta de que no volvería a aparecer. Mudarnos no es una opción viable, especialmente considerando la situación económica actual y los elevados costos de alquiler. Además, esta casa, que fue un regalo de mi suegro, tiene un gran valor sentimental para nosotros. Parece que tendremos que aprender a lidiar con esta situación. Actualización 3. Hola a todos. He notado que varios comentarios en mi última publicación me califican como desalmada por negar a Riley la oportunidad de ver a Abby.
Resulta fascinante cómo ahora me etiquetan de esta manera, cuando fue ella quien abandonó a su bebé, se mudó a otro país en busca de una vida sin responsabilidades, y ahora, después de 5 años, sin el más mínimo contacto o preocupación por el bienestar de su hija, súbitamente no puede esperar para retomar su rol de madre. Sin mencionar su comportamiento manipulador desde su regreso, jugando el papel de víctima en redes sociales y movilizando a sus familiares contra nosotros. Es difícil sentir empatía por alguien así, y francamente no la siento en absoluto. Además, consideré cuidadosamente todas las implicaciones antes de negarme a su petición. Mi principal preocupación era que pudiera revelar información delicada frente a Abby, forzándonos a explicar situaciones complejas a una niña de 5 años que no necesita lidiar con esto en este momento. No hay necesidad de crear este drama, y por eso le pedí que se marchara. No me considero desalmada en absoluto, y quienes dejaron esos comentarios deberían reevaluar su perspectiva. En cuanto a los acontecimientos recientes, creo que incluso quienes me criticaron por no permitir el encuentro cambiarían de opinión al conocer lo siguiente, pues Riley ha demostrado ser evidentemente inestable. La semana pasada, tras negarle ver a Abby, decidió tomar medidas por su cuenta y comenzó a acosarnos. Al principio mi esposo y yo no sospechábamos, pero gradualmente notamos que el mismo vehículo nos seguía constantemente. No tardamos mucho en deducir que era Riley y después de unos días decidimos confrontarla. Nos detuvimos mientras ella nos seguía, nos acercamos a su auto y le exigimos que saliera. Cuando lo hizo, la enfrenté en plena calle, sin importarme quién pudiera estar observando. Necesitaba que entendiera que su comportamiento era inaceptable y que solicitaríamos una orden de restricción debido a su inestabilidad y su clara falta de aptitud para estar cerca de Abby. Permaneció en silencio inicialmente, pero cuando mencioné que no merecía acercarse a Abby, estalló en gritos, amenazando con quitarnos la custodia. Su comportamiento me estaba poniendo nerviosa, así que la llamé psicótica y le exigí que nos dejara en paz. En ese momento, me abofeteó tan repentinamente que no pude anticiparlo. Inmediatamente después, comenzó a disculparse entre lágrimas, pero yo ya había llegado a mi límite. La violencia física era una línea que no estaba dispuesta a tolerar que cruzara, y sumado al acoso persistente y todo lo demás, supe que era momento de contactar a un abogado. Mi esposo y yo estábamos visiblemente alterados. Habíamos planeado ir al supermercado, pero decidimos regresar a casa. Incluso mientras volvíamos a nuestro auto, ella nos siguió, suplicando perdón constantemente. Finalmente, mi esposo tuvo que advertirle que enfrentaría graves consecuencias si intentaba seguirnos a casa. Esto pareció disuadirla, y al llegar a casa, inmediatamente contacté a mi abogado para explicarle la situación. Nos aseguró que prepararía la documentación necesaria para solicitar una orden de restricción y nos aconsejó denunciar a Riley y presentar cargos. Poco después de hablar con nuestro abogado, llamamos a la policía y les explicamos todo lo ocurrido. Aunque inicialmente pensamos que la dejarían ir con una advertencia por la bofetada, cuando les informamos sobre el patrón de acoso, decidieron presentar cargos, lo cual será beneficioso para obtener la orden de restricción. No hemos tenido noticias de Riley desde entonces y esperamos que continúe así, pues después de todo lo sucedido, realmente no veo qué más podríamos tener que discutir. Nunca lo tuvimos realmente, aunque hasta ahora habíamos intentado mantener las cosas civilizadas. Ella no lo había hecho, pero nosotros queríamos evitar el drama y pensamos que si la ignorábamos, eventualmente captaría el mensaje y nos dejaría en paz. Claramente nos equivocamos, y eso es nuestra culpa. Deberíamos haber cortado esto de raíz en lugar de intentar ser amables. Nuestros hijos son nuestra prioridad absoluta y esperamos que esto no los afecte de ninguna manera. Hasta ahora no lo ha hecho, excepto por sus preguntas constantes sobre nuestro bienestar, probablemente porque hemos estado más callados de lo usual. Estamos trabajando en mejorar eso y mantenerlos ajenos a estos problemas, ya que su felicidad es nuestro principal objetivo ahora. Todo esto ha sido increíblemente estresante tanto para mi esposo como para mí, pero tengo esperanza de que las cosas mejorarán pronto. Por favor, manténganos en sus oraciones. Actualización 4. Ha transcurrido un mes desde mi última actualización y hace un par de días finalmente obtuvimos la orden de restricción. Ha sido un gran alivio después de tanto estrés. Además, Riley recibió una sentencia de servicio comunitario por el acoso y la agresión física. Aunque no hemos tenido contacto directo con ella, sé que mi suegra está furiosa por este desenlace. Una vez más,
En lugar de dirigir su enojo hacia quien corresponde, lo dirige hacia nosotros. Sostiene que la bofetada fue provocada por mi actitud y ha llegado al punto de contactar a mis padres para compartir su versión. Me considera desalmada y está convencida de que nada de esto habría sucedido si hubiera permitido que Riley viera a su hija una vez. Llamó a mis padres hace un par de semanas para acusarme de empujar a su hija a actuar así y lamentarse de lo mal que están las cosas para Riley. No comprendo cómo puede considerarme responsable de esto y, si lo fuera, ¿no sería mi esposo igualmente culpable? Curiosamente, no lo menciona a él y no puedo entender por qué decidió involucrar a mis padres en este asunto. Honestamente, no comprendo por qué esta mujer tiene algo contra mí, o más bien, por qué toda la familia de mi esposo parece guardarme tanto rencor. Siempre he sido amable con ellos, pero aparentemente eso no es suficiente para algunas personas. Afortunadamente, el contacto con mis padres se limitó a una llamada telefónica, lo que les permitió terminar la conversación cuando lo consideraron necesario. Solo tuvieron que escucharla durante unos minutos antes de colgar, aunque después les envió varios mensajes acusándolos de ser groseros y maleducados, sugiriendo que ahora entendía de dónde había heredado yo esas características. Me parece absurdo que llegue a tales extremos solo para humillarme, sabiendo que no he hecho nada malo. Estoy segura de que no es realmente tan irracional, pues cuando manteníamos una buena relación en el pasado, parecía una persona bastante sensata. En cualquier caso, si esto es lo que ella elige hacer, es su decisión. Todo lo que logrará es asegurarse de que su hijo nunca vuelva a hablarle y que no tenga acceso a sus nietos, aunque dudo que eso le afecte considerando que ya ha pasado 5 años sin ellos. Supongo que puede pasar 5 más. Eventualmente se dará cuenta de que no está obteniendo nada de Riley y vendrá a nosotros arrepentida, y entonces tendremos una conversación. Mis padres no parecieron darle mayor importancia al asunto y solo querían informarme de lo que estaba sucediendo a mis espaldas. Me sentí en la necesidad de disculparme con ellos, pero lo descartaron inmediatamente, comprendiendo que esto no era mi responsabilidad. Ese asunto quedó resuelto y ahora solo esperamos que esto no inspire a mi suegra o a Riley a expandir sus comentarios a otras personas. Hasta ahora se han limitado a manipular emocionalmente a la familia de mi esposo, pero si deciden hacer esto público y comenzar a hablar con nuestros amigos o compañeros de trabajo sería bastante humillante. No podemos hacer mucho para evitarlo, pero esperamos que no suceda, aunque al menos tenemos la orden de restricción, lo cual nos da cierta tranquilidad. Si intenta aparecer nuevamente, simplemente la haremos arrestar y eso pondrá fin a todo esto. Con esto resuelto, mi esposo y yo hemos decidido dedicar más tiempo a nuestros hijos. Reconocemos que hemos estado menos presentes desde que Riley volvió a nuestras vidas, así que hemos decidido tomar unas vacaciones. Ya hemos comenzado a planearlas y lo hemos coordinado en nuestros trabajos. Estamos muy emocionados porque sentimos que nos merecemos este descanso después de todo lo que hemos atravesado como familia. Veremos cómo resulta todo y por ahora eso es todo. Actualización 5. Han pasado un par de meses desde mi última actualización y después de regresar de unas reconfortantes vacaciones familiares, nos sentíamos mucho más aliviados, por lo que no había estado muy activa aquí. Sin embargo, anoche recibí un mensaje de un número desconocido que resultó ser del prometido de Riley, el mismo que la acompañó el primer día que comenzó todo esto. Inicialmente me sorprendió su contacto, pero su mensaje era para informarme que había terminado su relación con Riley y quería disculparse con nosotros. Aparentemente, Riley le había compartido mi información de contacto al principio, esperando que él me escribiera cuando yo la había bloqueado, pero él consideró que eso sería excesivo y nunca lo hizo. Hasta hace poco, había simpatizado con la posición de Riley, creyendo que yo estaba equivocada, aunque siempre mantuvo ciertas dudas. No especificó qué provocó su cambio de perspectiva, pero mencionó que recientemente se dio cuenta de que Riley estaba equivocada en esta situación y que no quería ser parte de algo tan problemático. Como resultado, decidió terminar la relación y planea regresar a su ciudad natal en los próximos días. Antes de partir, sintió la necesidad de disculparse por los inconvenientes que Riley nos había causado. Fue un gesto verdaderamente considerado de su parte, especialmente porque, hasta donde sabíamos, él no había participado directamente en ninguno de los conflictos, pero aún así se sentía en la obligación de disculparse por no haber defendido lo correcto. Compartí el mensaje con mi esposo, quien también se sorprendió, pero simplemente respondimos aceptando sus disculpas y deseándole lo mejor.
Esta mañana, a través de algunos amigos, nos enteramos de que Riley había publicado un video emocional en redes sociales lamentando que su prometido, quien había estado con ella durante los últimos 3 años, la había abandonado y, sorprendentemente, me culpaba a mí por esto. Una vez más, me resulta incomprensible cómo puede considerarme responsable de esto, pero parece ser el patrón de comportamiento tanto de ella como de su madre. Cuando algo sale mal en sus vidas, yo soy la culpable por defecto. El video claramente fue publicado para generar simpatía y atención, lo cual consiguió, según nos informó nuestro amigo, ya que la sección de comentarios estaba repleta de personas expresando su odio hacia mí y asegurando a Riley que merecía algo mejor. La están retratando como una figura trágica que ha sufrido innumerables adversidades, pero nosotros conocemos la verdadera historia. De cualquier manera, no importa porque finalmente está recibiendo su merecido. Actualización 6. Apenas han pasado un par de semanas desde mi última actualización y no esperaba volver tan pronto, pero lo que hemos descubierto es verdaderamente irónico. Nuestros amigos nos han informado que Riley y mi suegra están teniendo una disputa pública bastante intensa en redes sociales. Aparentemente, después de que Riley fuera abandonada por su prometido, decidió extender la culpa también hacia su madre en uno de sus videos. Supongo que después de algunos días culpándome a mí sin obtener respuesta, decidió dirigir su frustración hacia su madre. Ahora afirma que fue su madre quien la presionó para renunciar a su bebé y entregármelo, haciéndola igualmente responsable de la situación actual. Es fascinante ver cómo ahora responsabiliza a todos los demás por el hecho de que su prometido la dejara, evadiendo completamente cualquier responsabilidad personal. Parece estar en una fase de negación, aunque eventualmente tendrá que enfrentar sus propias acciones y decisiones. Mientras tanto, puede continuar culpando a su madre por todo, ya que la forma en que están discutiendo públicamente en línea es verdaderamente hilarante.